La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. A través de esta predicación nos ponemos de verdad en una gran sintonía con nuestro Dios. Así que continuemos escuchando. De otra manera al pecado. Y cuando eso sucede, lamentablemente nos dejamos guiar por nuestra pasión carnal. Lamentablemente caemos muy fácil en la tentación que el enemigo nos coloca. ¿Estamos ubicados? Entonces esa es una de las primeras fuentes de tentación que nos colocan y que está allí en todo momento y en todo instante. Entonces ese deseo carnal que nos atrae y nos seduce. Otro punto, o como segundo punto, también la palabra de Dios en Primera de Tesalónica capítulo 3, precisamente Pablo le dirige a Timoteo y lo envía a esa comunidad. Y dice Pablo textualmente que él siente miedo, ¿no? Porque dice así, porque el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo está preocupado porque en esa comunidad que él un día pasó y estuvo allí, él envía a Timoteo, así como nos ha enviado a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas a un sitio, a una casa, a un lugar, ¿verdad? A predicar, a llevar un mensaje. A mostrarle la palabra de Dios a un hermano o a una hermana necesitada, pero que lamentablemente se ha dejado tentar. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Digámoslo. El diablo. Y Pablo, a través de esta carta de Tesalónica, envía a Timoteo a ver qué ha pasado con esa comunidad. Porque vuelvo y lo repito, el tentador, él estaba con temor porque el tentador hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Y es que así es el diablo que nos tienta, que cuando llegamos a nuestra casa, cuando vamos de camino a nuestra casa, el tentador se nos coloca, como dice, en bandeja de plata y caemos, y le seguimos su juego y caemos y pecamos. Entonces debemos estar atentos ante esa llamada. No debemos dejarnos seducir, no debemos dejarnos tentar por el enemigo, en este caso por el diablo, porque nos va a alejar de Dios, lamentablemente, va a alejarnos de Dios. Él no quiere que ustedes y ni yo estemos en esta noche acá. Hace un momento mi esposa decía en la oración, y veníamos hablando de eso en el camino, hoy a mí se me presentó 1000 inconvenientes para poder estar aquí, pero el Señor permitió que estuviera acá. Y yo sé que el Señor va a derramar su gloria en medio de nosotros. Ya lo está haciendo, bendito sea Dios. El hecho de que estemos aquí presentes ya es para alabar y bendecir al Señor. Ya es para glorificar su nombre santo. Porque nos ha permitido vencer quizás en algunos de ustedes alguna tentación que se nos presentó. ¿Sí o no? Sí la tuvimos y la hemos tenido. Entonces es un momento para glorificar el nombre del Señor, para alabarlo y bendecirlo, porque estamos aquí y en el nombre del Señor hemos derrotado ese enemigo que ha querido colocarnos obstáculos. Como tercer punto, y es lo que hoy día nos presenta nuestra sociedad. ¿Qué es lo que gobierna el mundo en este momento? Hace poco escuchábamos al Papa Francisco en una de sus homilías y hablaba de un tema la homilía del 9 de noviembre específicamente, y hablaba de algo que lo escuchamos y sonó así como muy feo, ¿verdad? Como muy duro, pero bueno, el Papa Francisco, como todo latino, ¿verdad? Muy expresivo, ¿verdad? Pero es la forma de él hacerlo, y a nosotros al escucharlo a él, pues por supuesto nos impresiona más de la manera como lo dice. Y esa homilía hablaba de el pan sucio de la corrupción. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí lo leyeron? Y eso con ese texto, con ese tema, nosotros íbamos allí y buscamos, bueno, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que habló? Pero precisamente, y haciéndolo más corto en todo esto, haciendo una reflexión precisamente el Papa sobre ese Evangelio de San Lucas, capítulo 16, que nos habla de ese administrador deshonesto, ¿se acuerdan? Ese administrador muy sagaz, pero muy deshonesto. Y el Papa nos hablaba y nos decía así, esos devotos del Dios soborno. Además de esto, que dice que cometen un pecado grave contra la dignidad y dan de comer pan sucio. ¿A quiénes? A sus hijos, a sus propios hijos, a su propia familia. A esta tentación, queridos hermanos,
Esta que es una astucia, indudablemente, ¿de quién? Del enemigo, del tentador, del diablo, una astucia mundana. Nosotros debemos responderle con una astucia cristiana. Hoy ustedes están respondiendo de la manera correcta ante toda tentación, ante el tentador, que es que viniendo a llenarse, a escuchar la palabra de Dios, que nos va a bendecir y que nos va a dar la fortaleza ante este tipo de tentación. Que hoy día salimos allá afuera y bueno, cuántas dificultades no vemos, cuántas cosas no vemos hoy día en nuestro hermoso país, en todo el mundo, pero para no irnos muy lejos, acá mismo en nuestro estado. Cuántas cosas no vemos de corrupción, cuántas cosas no vemos de aquello que lamentablemente es dinero fácil, pero que de una u otra manera no, indudablemente cuando lo llevamos a nuestra casa va a ser un dinero sucio, un dinero mal ganado, que no es bendición del Señor. Y eso tenemos que tener siempre y estar conscientes de eso, hermanos. Debemos luchar contra ese tipo de tentación. Dice el Papa Francisco que debemos responder con una astucia cristiana, pero que además es un don del Espíritu Santo. ¿Es un don de quién? Del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar que en nuestras vidas exista y que podamos enfrentar esa lucha con mucha claridad, pero no lo debemos hacer solo, debemos pedir la gracia ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que nos dé la fortaleza, la valentía, así como Pablo se lo decía a Timoteo a través de la segunda carta de Timoteo, con valentía, con astucia, enfrentarla, pero logrando en el nombre del Señor, con la presencia del Espíritu Santo, poderla enfrentar y poder proclamar victoria en su nombre santo. Amén. Pero ¿cómo debemos, hermanos, reaccionar ante esta tentación? Primeramente debemos reconocer que también ha sido por nuestros propios errores, ¿verdad? Así como les comenté hace un momento, cuando le hablábamos del pellizquito, ¿verdad? De la carne, de la propia concupiscencia. Pues debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Y nuestros errores, escuchen bien, nuestros errores, no el error del que tengo a mi lado, el de los demás, no, es mi error, el error que yo estoy cometiendo y por el cual me está llevando a caer en ese tipo de tentación. Ha sido un gran regalo para cada uno de nosotros saber que la fe es el regalo de Dios y que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en el Señor. Así que vamos a cortes comerciales y venimos enseguida.